Hola, ¿qué tal familia? Dios me los bendiga. Aquí estamos otra vez con el siguiente capítulo de nuestra clase de autoridad, el capítulo 9, que se llama Honra al Rey. Es un tema muy importante y no te vayas a ningún lado, quédate ahí, que en un momento comenzamos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya con el tema número 9 de nuestra clase de autoridad espiritual, el discipulado de autoridad espiritual, con el tema Honra al Rey. Y pues vamos a comenzar con una oración como siempre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de aprender. Espíritu Santo, te invitamos a estar con nosotros en este momento, a guiarnos a toda verdad. Háblanos, Espíritu, ponemos nuestros ojos espirituales abiertos, nuestra mente receptiva a ti, nuestros oídos abiertos a escuchar y aprender de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema de hoy se llama Honrar al Rey. Y para comenzar esta clase quisiera leer una escritura que es básica y es clave para lo que vamos a ver. Y se encuentra en 1 de Pedro 2, del 11 al 17. Y se la voy a leer, dice así: Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. O sea, está diciendo como si fueran extranjeros o peregrinos. Está hablando que tú vives en un lugar donde las cosas en tu vida ya no son como la de los demás. ¿Ok? Mantengan una buena conducta entre los que no son creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, recuerden, ahí va a llegar un tiempo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Sométanse a toda institución humana. Se trate ya sea del rey, porque él es el que está en el gobierno, o de sus gobernadores, su autoridad delegada, porque él los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. No todos van a entender el bien que hacemos, pero un día dice que para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Es gente que, como dijo Jesús, perdónanos porque no saben lo que hacen. Dice, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. ¡Wow! ¡Qué verdad tan grande tenemos en esta escritura! En esta escritura vemos que Pedro en este contexto, al hablarle a la iglesia, lo primero que hace es hablar de los deseos carnales, o sea, nuestros deseos naturales, nuestra primera reacción, lo que nos nace primero. Nuestra primera batalla con respecto a las autoridades es nuestro propio deseo, lo que nos acomoda y que nos lleva a no someternos cuando las cosas no suceden de acuerdo a lo que es nuestra conveniencia, a lo que nosotros consideramos justo, o simplemente no nos gusta el paquete en el que viene esa autoridad. En otras palabras, te cae mal la persona que está en autoridad. No te gusta el paquete.
No te gusta cómo habla, no te gusta cómo se ve, no te gusta cómo se viste, no te gustan sus reglas, no te gusta esto, no te gusta aquello. Pero Pedro está exhortando a los que están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos. No les está diciendo dejen de predicar el evangelio, pero está enseñando al pueblo a someterse a las autoridades, aunque él en su propia persona está siendo perseguido. Esto me recuerda a David siendo perseguido por Saúl. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Hubo un momento en el que pudo haberle atravesado un cuchillo, una lanza, pudo haberlo eliminado, porque estuvo tan cerca de él, pero lo único que hizo fue cortarle un pedazo de su ropa para después decirle, mira, tuve la oportunidad de hacerte daño y no lo hice, pero me sigues persiguiendo. Pero ¿qué hacía David? David corría porque su autoridad lo estaba persiguiendo para matarlo, mas nunca le levantó un solo dedo. Y de hecho, lloró amargamente cuando se enteró de la muerte de Saúl. ¿Qué pasó aquí? Que David entendió lo que es ser una autoridad ungida y establecida por Dios. Y él dijo, nunca levantaré un dedo en contra del ungido de Dios. ¿Quién es ungido de Dios en tu vida? Las autoridades que están a tu alrededor. Y muchas veces el paquete en el que viene esa autoridad no nos gusta, no nos acomoda, nos cae gordo, nos cae mal. A veces está gordo, pero buscamos pretextos para decir, no me gusta esto, no me gusta aquello, o está muy gordo, o está muy flaco, o mira, no hace esto bien, o mira, no es tu papel juzgar el paquete en el que viene la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Pero tu deber es como dice aquí Pedro. Dice, fíjate lo que dicen en el último versículo, respeta, honra a todas tus autoridades, ama a tus hermanos, teme a Dios y honra al rey. Wow. Y vamos a ir hablando de esto. La palabra honra de la que habla Pedro es la palabra timao, que significa honrar, valga la redundancia, respetar, poner en un lugar de alta estima a alguien y hacer lo que tienes que hacer para que esa persona reciba ese respeto y ese honor que Dios ha puesto, que Dios le ha dado sobre ti. Es difícil someternos a la autoridad delegada si en realidad no hemos tenido un verdadero encuentro con Dios. Yo te puedo decir todo esto, te puedo tratar de explicar lo que realmente implica honrar a tus autoridades y me lo puedes entender en la cabeza, pero si tú no has tenido un verdadero encuentro con la autoridad de Dios mismo, lo que yo te diga será irrelevante. Por eso los primeros capítulos nos las pasamos hablando de lo que significa la autoridad de Dios en nuestras vidas, lo que significa que Él sea lo primero, que Él sea nuestro primer amor. Cuando Dios es tu primer amor, cuando cumples el primer mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entonces vas a amar su palabra, vas a amar hacer lo que Él te pide. Y si tú estás
integrado en un solo corazón con tu Padre, con tu Creador, con el Señor del universo, con tu Salvador, si tú estás integrado con su presencia constante en tu vida, no será difícil para ti amar lo que Él ama. Y si Él ha puesto autoridades, Él ama el hecho de que Él puso autoridades sobre ti. Y tú debes amar la honra a tus autoridades. Yo he visto vez tras vez que las personas que más honra demuestran a sus autoridades son las personas que más cerca están en su relación con Dios. Es un fruto de la cercanía, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Uno de los frutos de una persona que está cerca del corazón de Dios es la honra que Él le da a sus autoridades, porque sabe reconocer que el afrentar a las autoridades que Dios ha puesto es afrentar directamente a Dios. Y Dios nos libre de hacerle afrenta a la autoridad de Él. Yo no quiero reclamarle a Dios. Yo quiero amar a Dios y obedecerlo a Él. La Real Academia Española dice que honrar significa respetar a alguien y darle honor. Volvemos a la redundancia, darle honor, ¿sí? Tener en alto estima con palabras y con hechos. Tú no puedes decir que honras a alguien que menosprecias. Tú no puedes decir que honras a alguien al que no procuras respetar, al que no procuras. No es que tú veneres a las autoridades porque, las autoridades, no. Sino que des el lugar de respeto, de honra que Dios ha puesto para que a ti te vaya bien en la vida. Porque una vida en la que tú honras a tus autoridades es una vida en la que Dios te bendice. Y creo que mencionábamos alguna vez que el que tú le des tus diezmos y tus ofrendas a Dios es un acto de adoración y es un acto de honra. En nuestra iglesia el recoger ofrendas no es antes de las alabanzas o después de las alabanzas o al final del servicio para asegurarse que todos estén para poner en el plato. No. Nosotros consideramos los diezmos y las ofrendas un acto de honra y adoración a Dios. No es para que nadie se haga rico, sino porque tú a través de sus diezmos y tus ofrendas estás honrando a Dios con tus ofrendas. Estás honrando a su iglesia con lo que Dios te ha pedido que hagas. Entonces es un acto de amor. Por eso desde el principio les dije, la relación de la autoridad de Dios y con sus autoridades delegadas también es una relación de amor, porque tú le das a Dios lo que Él se merece, lo que Él te ha pedido en su palabra. Es un intercambio de amor. La honra es una demostración de amor. Y solo vas a honrar a tus autoridades cuando ese amor de Dios esté realmente fluyendo en ti. ¿Y cómo fluye en ti? Porque vives en el Espíritu y no vives en la carne. Nuestra primera reacción carnal al oír sométete a tus autoridades, casi empiezas a manifestarte, porque ese espíritu de rebeldía se empieza a mover en ti. No. Lo que debemos hacer cuando Dios nos pide eso es decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a ver a mis autoridades de la manera en la que tú ves a mis autoridades? Muéstrame. Dame el amor que necesito en mí. Pon en mí tu amor para que 1 Corintios 13 se cumpla en mi vida. Para que tu amor se manifieste a través de mí en todos los aspectos.
Esto significa que cualquier persona que esté en autoridad, sea directamente en tu casa, sea en tu trabajo, sea en la iglesia, sea en el gobierno, necesita tener tu respeto. Eso significa que cualquier persona que está como autoridad debe ser tratada con honor por los hijos de Dios. Como te dije hace un rato, yo puedo ver cuando una persona no honra a sus autoridades, hay un vacío en su autoridad directa con Dios. Esto de honrar es sin importar si nos gusta o si no nos gusta, si nos parece o no nos parece, si nos gusta su aspecto físico o no nos gusta su aspecto físico. Puede que no estemos de acuerdo con sus decisiones, pero la palabra nos exhorta que aún a las autoridades malas, como te decía de Saúl y David, que lo perseguía, aún a ese tipo de autoridades, por su posición, no por lo que hacen, deben ser tratadas con honra. Yo te puedo decir que puedo no estar de acuerdo con las decisiones que haga el alcalde o el presidente mismo, pero eso no quiere decir que yo no le dé el honor que se merece la silla en la que se sienta. El lugar que Dios ha puesto en nuestro país y en nuestro gobierno es una silla, un lugar. Es la posición la que tú respetas. Probablemente la persona no esté haciendo cosas correctas, pero la posición, cuando tú respetas y honras, la posición es cuando Dios te respalda. No hablándole groseramente, no insultándolo en las redes sociales. Hay gente que se mofa de las autoridades. Nunca debemos hacer eso. Un hijo que se burla de sus padres se está burlando de Dios mismo. Un empleado que se burla de sus jefes se está burlando de Dios. Un ciudadano que se mofa de sus gobernadores se está mofando de una autoridad que Dios puso, de una posición de autoridad que nunca debe ser mofada. Hay comentaristas en la tele que hacen chistes de las autoridades, se burlan en la radio y en la televisión. ¿Estás siendo tú parte de eso? Porque hay gente que aunque se dice ser cristiana, se mofa de autoridades de una manera que no está respaldada por Dios. En Hechos 23, versículo 5, Pablo dijo, cuando lo estaban acusando los fariseos y él afrenta a la persona que lo está acusando, cuando les dicen, no le hables así a la autoridad de la iglesia que es tal y tal persona. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? No fue decir, no, pues sí, pero esa autoridad, mira lo que está haciendo y mira, es injusto. La respuesta total de Pablo dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En el momento en que Pablo se da cuenta, dice, perdón. Y él mismo, conociendo la palabra, se somete a la palabra de Dios, se somete a Dios mismo y dice, perdónenme, no sabía que él era el sumo sacerdote, porque escrito está. ¿Cuándo puedes decir tú escrito está para recapacitar y decir, Señor, perdóname? Tenemos que conocer la palabra de Dios para que Dios pueda hablarle a nuestros corazones. De acuerdo a lo que conocemos de la palabra de Dios, Dios te dice, recuerda lo que dice mi palabra. Y puedes entonces recapacitar y decir, sí, Señor, tienes razón, tu palabra lo dice, perdóname. Es lo que hizo Pablo. Éxodo 22, 28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo.
escrito está. En la Biblia, el único que se mofó de alguna autoridad fue Elías al retar a los profetas de Baal, que Jezabel había puesto para dejar de entredicho la autoridad de Dios sobre el pueblo de Israel. Las autoridades de ocultismo, déjame decirte, las autoridades de hechicería y de ocultismo no se merecen el respeto de los hijos de Dios. Pero aún así, debemos tener mucha cautela. Porque si tú no tienes, y esto hago un paréntesis, hay gente que se mete a retar a principados y potestades demoníacos que no tiene en su vida las victorias, el carácter y el crecimiento que lo ponga en autoridad directa y pueda decir, no tienes nada en mí. Como Jesús dijo, el reino de las tinieblas no tiene nada en mí, no tiene nada de qué acusarme. Cuando nosotros queremos retar al mundo de las tinieblas, tenemos que estar seguros que nuestra vida sea un testimonio que el enemigo diga, veo este nivel de Dios en la vida de esta persona, no puedo retarlo, huyo. Por eso dice la Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. ¿Qué nivel de sometimiento hay en tu vida que haga al diablo huir? El nivel de sometimiento a la autoridad de Dios va en relación directa a la manera en que los demonios se someten cuando tú hablas, cuando tú oras, cuando tú declaras o decretas o profetizas. Entonces, tenemos que estar llenos de Dios, tenemos que estar llenos de su palabra y estar en obediencia a Él. Recuerden lo que vimos de Balaam, que hizo pecar al pueblo de Israel. Nuestro sometimiento y obediencia a Dios nos trae protección y no permite que el enemigo pueda maldecirnos. Y volvemos a lo que estamos tratando ahorita. Las autoridades, Jezabel era una autoridad de hechicería. Era una autoridad diabólica que estaba queriendo levantar a adoradores de Baal, profetas de Baal, retando al Dios del universo. ¿Y qué hizo Elías? Dijo, ¿dónde está tu Dios? Seguro se acostó a dormir, está tomando su siesta, no les está haciendo caso. Es en palabras actuales, ¿no? Es la única ocasión, pero va a lo que estoy diciendo. Ese tipo de autoridades no se merecen el respeto de los hijos de Dios. Elías, más sin embargo, lo que hizo fue seguir en su comunión con Dios, estar en relación directa con Dios y hacer lo que él le iba pidiendo. Y Dios se manifestó. Imagínense, en una época de sequía, pidió agua para echarle ahí al altar que él había levantado para Jehová. Primero que nada, pidió algo que estaba en escasez. Denme agua y voy a echarle agua aquí. Segundo, al echarle agua, estás viendo cómo va a prender esta cosa. Lo que debemos echar es gasolina para que encienda, ¿no? O aceite o lo que había en ese día, en ese tiempo que usaban para encender fogatas. Pero él iba haciendo lo que Dios le iba indicando y Dios se manifestó. Y yo te digo en tu vida, ¿qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tanta autoridad de Dios hay en tu vida para que tú puedas confrontar al enemigo y él no tenga nada sobre ti? Entonces, el que nos agrade o no, o convenga a nuestros propios intereses, la autoridad que está en el gobierno o encima de nosotros en casa, en el trabajo, etcétera, el que nos agrade o no, no nos da licencia delante de Dios para ser ni irrespetuosos, ni mofarnos,
tenemos que tener un corazón que honra a la autoridad. Romanos 13, del 3 al 7 dice, porque los magistrados no son para temor del que hace el bien, sino del que hace el mal. ¿Quieres no tener temor a estas autoridades? Entonces haz lo bueno y tendrás la alabanza de estas autoridades. Porque es ministro de Dios esta persona para tu bien. Más, estoy parafraseando un poco, porque esta es la versión Reina Valera que está un poquito así medio arcaica, pero dice, mas si tú haces lo bueno, si te portas bien, entonces teme porque no sin causa trae el cuchillo, porque es ministro de Dios. No, perdón, dice, mas si hicieres lo malo, si tú te portas mal y sabes que estás haciendo algo mal, entonces tienes toda la razón en tener miedo, porque no sin causa viene el cuchillo o el arma mortífera, porque las autoridades son ministros de Dios. ¿Escuchaste eso? Las autoridades son ministros de Dios, vengadores para castigo del que hace lo malo, por lo cual es necesario que estén sujetos a esa autoridad, no solamente por el castigo, pero más aún por la conciencia, porque por esto se pagan los tributos a las autoridades, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Entonces, paga a todos lo que les debes. Al que le debes tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que temor, temor. Al que honra, honra. Dios llama a los que están en autoridad sus siervos, dignos de recibir honor y de respeto. Debemos cumplir las ordenanzas de la ley, incluyendo pagar nuestros impuestos. ¡Ah! Lo dice la Biblia. Tienes que pagarle al gobierno los impuestos que el gobierno te pide. Este mandamiento también se extiende a otras áreas de la autoridad delegada, no solamente a las gubernamentales. Dios constantemente nos nombra en su palabra a las autoridades. No tengo tiempo de ir a cada una, pero te las voy a dejar, toma nota. En Efesios 6:2 nos habla de la autoridad hacia nuestros padres. No voy a ir a hacer un sermón de cada una de estas escrituras. Nada más quiero que la veamos rapidito. Efesios 6:2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida, tengas una larga vida sobre la tierra. Entonces, si quieres que te vaya bien, aquí está la honra que le debes a tus padres. No tienes idea de cuántas personas he tratado en consejería que no se explican por qué les va mal, no se explican por qué se enferman, no se explican por qué su economía nunca sale adelante, no se explican por qué y van a lo largo de la vida, pero en el momento en que tocamos el tema de los padres y hay un arrepentimiento genuino por la deshonra que esa persona ha dado a los padres, comienzan a cambiar las cosas, desde la economía, la salud, las relaciones. Parece nada. Y muchas veces la gente hace a un lado esto como que algo que no es tan relevante. Pero el que te vaya bien en la vida es la promesa que Dios da cuando tú honras a tus padres. Y lo contrario también se cumple. Si tú no los honras, te va mal. Punto. Porque el diablo dice, Dios, ahí está tu palabra,
Tu palabra dice que le va bien si honra a sus padres. Entonces, como no está honrando a sus padres, aquí estoy. Es mío, yo tengo derecho. Así que, y Dios no puede decir nada en contra de su propia palabra. Así que honremos a nuestros padres. Pero yo ya me casé, ya tengo hijos. No importa. No te está diciendo que te sometas a la autoridad de tus padres si tú ya tienes tu hogar, ya tienes tus hijos. Te está diciendo, hónralos. Trátalos bien, cuídalos. Si tú eres una persona casada que ya tienes, tal vez ya tienes hasta nietos, ¿sí? Pero tu madre o tu padre todavía viven, hónralos. Trátalos con honra, con respeto, cuídalos, procura su bien, procura su salud. Todo lo que ellos hicieron por ti un día, llegó el momento probablemente de que tú hagas por ellos. Vela por ellos. Bueno, Efesios 5:33, aquí habla de honrar a los esposos, ¿sí? La Biblia dice en Efesios 5, hónrense los unos a los otros. ¿Cómo honra la esposa al esposo? La esposa dice que lo tome como cabeza de la casa, porque Dios lo ha puesto en ese lugar de autoridad. ¿Y cómo honra el esposo a la esposa? Lavándola con la palabra de Dios, siendo Jesús mismo en su hogar y en su matrimonio. No se vale que tú, varón, exijas que se sometan a ti si tú mismo no te estás sometiendo a la autoridad de Dios, a ser Jesucristo, el representante de Jesucristo en tu casa. No puedes demandar una autoridad cuando tú no te estás sometiendo a la autoridad de Dios de hacer lo que a ti te corresponde. Nos sometemos los unos a los otros. El esposo cuida, protege, abre el camino para que su familia reciba de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Estás haciendo esto? Ese es el nivel de sometimiento que tiene el esposo. Y dime qué esposa, al sentirse protegida, al sentirse cuidada, al ver que el esposo invita constantemente a Dios a su casa, no va a decir, me siento cuidada, me siento protegida, lo que tú digas, papito. ¿Sí? Se va a sentir totalmente cuidada y no va a tener ningún problema. 1 Timoteo 6:1 habla de someter, de los diferentes tipos de sometimiento, y habla aún de que los esclavos se sometan a sus amos, ¿sí? No porque a Dios le guste la esclavitud, sino porque había un orden de autoridad, ¿sí? En este caso, si tú tienes trabajo, a veces te sientes esclavo de tu jefe, ¿no? Pero estás en tu trabajo, tienes que someterte a tus jefes. Honra a tus jefes. Honra al que Dios usa para darte un salario para que tu familia pueda comer. Hónralo. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, los ancianos son los que tienen el rol pastoral, ¿sí? En una iglesia. Que gobiernan bien deben ser considerados dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás el bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Nunca menosprecies al pastor, al ministro que te enseña y que te ayuda a crecer en la palabra de Dios. Fíjate lo que está diciendo esto. La magnitud de lo que está diciendo esto es muy importante.
Aquí te está diciendo que honres a tus autoridades, que honres a tus gobernadores, que honres, pero cuando se refiere a la honra que se le da a los ministros de Dios, de todo eso que ya te dijeron, el doble. ¿Te está cayendo el 20 de esto? El doble. Hablamos de la honra que se merecen todos los demás, pero los ministros que directamente te enseñan la palabra de Dios, que han dado su vida al ministerio y que dependen de la provisión de Dios, se merecen tu doble honra. Nunca juzgues las ofrendas y los diezmos de tu iglesia. Aquí acabamos de leer, digno es el obrero de su salario. ¿A qué obrero se está dirigiendo aquí? ¿A qué obrero se está refiriendo? Se está refiriendo a los ministros, a los que enseñan la palabra de Dios. ¿Tú crees que el ser pastor no es un trabajo que requiere del esfuerzo que tú llevas a la oficina o que haces en otro lugar? Una persona que se dedica al ministerio, a enseñar la palabra, el Señor te está diciendo que se merece doble honra. Ten cuidado de no criticar, de no mofarte, de no juzgar, de no hablar mal de tus autoridades en la iglesia, de los ministros del Señor. ¿Por qué? Porque si la misma palabra te está diciendo que ellos se merecen una doble honra, al tú hacer todo esto en su contra, ¿en qué se convierte? En una doble deshonra. Y las consecuencias para tu vida son de alguien que deshonra a algo establecido por Dios. Así que ten cuidado de la manera en que tratas, te refieres y hablas de las autoridades eclesiásticas, los ministros del Señor. Y yo me refiero no solamente a los pastores de tu iglesia, en cualquier lugar donde tú te encuentres. Si tú te encuentras con que la persona a tu lado es un ministro de Dios, hónralo, porque eso Dios lo va a compensar en tu vida, lo va a contar en tu vida como una promesa que está aquí en la palabra. Sí, en cualquier lugar. Hay personas, cuando a las personas les cae el 20 de esto, es cuando le dicen a un ministro en un negocio, en lo que sea, no se preocupe, páguemelo poco a poco o se lo ofrendo. Y no te estoy diciendo que le regales tu trabajo o tienes que hacer cosas así, pero Dios te puede mostrar maneras de honrar a los ministros de Dios que te encuentres a lo largo de tu vida. Dios te va a decir cómo honrar a ese ministro o a esa persona, porque puede que lo que necesite esa persona en ese momento no sea algo gratis o no sea un descuento o lo que sea de tu negocio. Tal vez lo que se merece, la manera en que tú lo vas a honrar sea, no sé, hablando o diciendo algo o contactándolo con alguien, no lo sé. Dios lo sabe. Dios sabe lo que está viviendo ese ministro y las necesidades que tiene en su vida. Y Dios sabe lo que tú estás viviendo. Y al tú honrar a ese ministro, estás cumpliendo esta escritura. Dale doble honra a los ministros de Dios. Y pues así como, y estos, si son tus pastores, ¿no son también tus padres espirituales? ¿No lo debes honrar también como se honra a un padre y a una madre? Piénsalo. Piénsalo. Puedes honrar a los pastores de otros lugares con diferentes formas, pero a tus pastores son tus padres, son los que Dios puso a cargo de tu vida.
¿cómo los vas a honrar? Defiéndelos, procúralos, ora por ellos, cuídalos. Yo como pastora te puedo decir que yo platico con pastoras y pastores de muchas iglesias. Y si hay algo que hay en común entre todos, es que los pastores se dedican a cuidar y a proteger a las ovejas. Pero es nada más, puedes contar en cada iglesia con los dedos de una mano aquellos que realmente se preocupan por el bienestar del pastor en lugar de demandar y demandar y demandar y demandar todo el tiempo. Yo recuerdo que una pastora una vez estaba comentando en un sermón que una persona de la iglesia estaba demandando que su pastor, no, es que usted tiene la obligación de atenderme y de atenderme a la hora que yo pueda, porque yo le pago su salario. ¿Qué hace usted con mis diezmos? Uy, esta pastora no es del tipo de pastoras que se quedan calladitas. Y esa pastora le dijo, lo que yo haga con los diezmos, primero que nada, lo que usted ofrenda, no me lo ofrenda a mí, se lo ofrenda a Dios. Y si usted lo está ofrendando pensando que me va a dar un salario, está muy equivocado. Segundo, lo que yo hago con los diezmos y las ofrendas es cosa que a usted no le incumbe. Porque los gastos y lo que suceda en la iglesia son responsabilidad a la que le doy cuentas a Dios. Usted cumpla con Dios y déjelo ahí. Imagínense, cuando tú das tus diezmos y tú das tus ofrendas, no los estás dando con la condición de que los pastores te rindan cuentas a ti. Lo estás dando porque amas a Dios y porque le estás obedeciendo a Él. Lo que suceda a partir de ese momento es entre las autoridades de la iglesia y Dios. Y Dios a ti no te va a pedir cuentas de eso. Dios a ti te va a pedir cuentas de lo que tú hiciste para obedecerlo a Él. Honra a tus pastores, no los critiques. No expandas rumores de ellos que se vuelve veneno y división en la iglesia. Procúralos, protégelos, guarda su integridad. No te prestes a comentarios de chismes. Haz lo correcto, porque haciendo esto, no cediendo a críticas, no cediendo a rumores, estás honrando. Y cuando tú dices, no voy a ser parte de esta conversación, con permiso, estás poniendo un precedente de honra. ¿Cómo está la situación contigo? Tal vez vayas o seas parte de Casa del Padre o seas parte de otras iglesias. Estamos entendiendo lo que significa la honra. Estamos entendiendo que no es venerar a alguien, sino que es darle el respeto que la palabra de Dios requiere que se le dé a nuestras autoridades. Las promesas de Dios son siempre sí y amén. Pero si nosotros fallamos en estos principios de autoridad, nosotros mismos podemos bloquear que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero su palabra misma te dice, si tú me obedeces y haces lo que te digo en mi palabra, entonces estas bendiciones vendrán a tu vida. Mas si me deshonras y me desobedeces, estas maldiciones vendrán a tu vida. Y fíjense, estaba yo viendo hace un momento una escritura que está muy fuerte, hablando de la honra y la deshonra a los padres. En Deuteronomio 27:16 está la contraparte de la promesa cuando tú honras a tus padres. Yo les decía que la escritura dice, obedezcan a sus padres y a sus madres porque si lo haces tendrás larga vida y te hará bien. Pero fíjense la contraparte en Deuteronomio 27:16.
maldito sea el que deshonre a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. ¿Quién dijo esto? Si lo lees en su contexto, fue Dios mismo el que lo dijo. Entonces, si quieres que te vaya bien en la vida y que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, honra a Dios, honra a las autoridades que Él ha puesto sobre tu vida. Abraham tuvo su promesa en Isaac, pero fíjate lo que pasó con Abraham. Dios probó su corazón. Dios le había dado la promesa de que sus hijos iban a ser incontables, como las estrellas del cielo. Pero hubo un momento en el que Dios probó su corazón. ¿A quién iba a obedecer Abraham? ¿A su deseo de ser padre y que se cumpliera esa promesa? ¿O a Dios que le estaba diciendo que sacrificara al hijo del cual supuestamente iban a venir todas esas promesas? No tiene sentido. Me prometió que me iba a dar hijos. Este es el único hijo que tengo de mi carne y de mi sangre. ¿De dónde más van a salir mis descendientes? Y me está pidiendo que lo sacrifique. No entiendo mis autoridades, no entiendo la autoridad de Dios. ¿Pero qué hizo? Obedeció. ¿Por qué? Porque Dios no probó nada más su obediencia, pero sino el nivel de amor hacia Dios que había en su corazón, que amó a Dios por encima de todo, aún por encima de su anhelo de tener herederos, que en esa época era lo máximo. Un hombre que no dejaba descendencia era considerado poco hombre. Sin embargo, Dios le pidió algo que parecía que se contradecía, pero lo obedeció. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, ya vi que tu corazón está conmigo. Ya probé que me amas con todo y por encima de todo. No te preocupes, mi promesa se va a cumplir en tu vida. Así nos pasa muchas veces. Y hay ocasiones en las que no pasamos la prueba y frenamos bendiciones de Dios en nuestras vidas. Pregúntate, ¿dónde está tu corazón en este momento? ¿Cómo estamos en nuestros corazones con respecto al concepto de la autoridad delegada de Dios por todos lados a tu alrededor? Si Dios nos dice que al hacer todo esto nos irá bien en la vida, debemos entender que las promesas y bendiciones de Dios están sometidas a las condiciones que nos dan estas promesas. Al honrar a nuestros padres, nos sometemos a la autoridad de Dios en obediencia y a las promesas de Dios para que se puedan cumplir. En Deuteronomio Dios nos pone muy claro que las bendiciones para su pueblo dependen de la obediencia. Busca Deuteronomio 28. Ahí vas a ver las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y todo viene de la misma boca, de Dios mismo. El principio de autoridad se aplica en todo lugar a tu alrededor. Jefes, empleadores, maestros, papás, todo a tu alrededor. Si los honramos, nos irá bien. Y entonces recibiremos nuestra recompensa directa del Señor. Colosenses 3:23, y con esto terminamos, dice, y todo lo que hagas, hacedlo de buena gana. Hazlo como para el Señor. Todo lo que hagas, hazlo para Él. Y no lo hagas como para los hombres. Estando seguros de que del Señor recibiremos el salario de herencia, porque al Señor Jesucristo es a quien realmente servimos. Mas el que hace injuria
recibirá la injuria que hiciere, ya que no hay acepción de personas. Lo que siembras, cosechas. Así de simple. Entonces, ¿quieres recibir una vida de bendición? Honra a tus autoridades, empezando con la autoridad de Dios. Si tú entiendes lo que significa honrar y vivir en la presencia de Dios, todo lo demás, como dice la palabra, busca primero el reino, el gobierno, la autoridad de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás va a caer en su lugar, en tu corazón y a tu alrededor. Honra a Dios. Recuerda, Salmo 91 comienza: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo de la autoridad de Dios, mora bajo la sombra y la protección del Omnipotente, de aquel al que nada le es imposible. Piénsalo. Si vivimos bajo la cobertura de esa autoridad de Dios, veremos a todas las autoridades que Él ha delegado en la tierra como algo puesto por Él, que se merece nuestra honra y nuestro respeto, y no lo haremos a regañadientes, lo haremos con convicción de que estamos agradando el corazón del Padre porque lo amamos. Es una respuesta de amor, no de un régimen dictador, sino de una relación de amor que tenemos con nuestro Creador, aquel que nos ha soplado vida y que nos da de su espíritu para vivir la vida en la tierra. Es una relación de amor y lo que hacemos por Él es por amor. Piénsalo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.